Mi hijo de 10 años se doblaba del dolor y mi esposo solo dijo, «Está fingiendo, no tires dinero». Lo llevé al hospital a escondidas, y cuando la doctora le levantó la playera, entendí por qué él no quería que nadie lo revisara. Mateo iba en el taxi pegado a mi pecho, pálido, sudando frío, repitiendo que le ardía la panza. Rodrigo, mi esposo, me había cerrado el paso en la puerta con la cartera en la mano. Yo esperé a que se metiera a bañar, agarré mis ahorros de una lata de galletas y me escapé con mi hijo sin hacer ruido. En urgencias del Hospital General, la enfermera apenas vio a Mateo y dejó de sonreír. ¿Desde cuándo está así? 3 días, respondí. La doctora volteó a verme de golpe. 3 días con dolor abdominal, vómito y fiebre. Sentí vergüenza. No por mí. Por haber dudado. Por haber escuchado a Rodrigo cuando dijo que Mateo era flojo, chillón, manipulador. Mi esposo dijo que no era nada, murmuré. La doctora no contestó. Le pidió a Mateo que se acostara, le tocó el vientre con cuidado y él gritó. Ese grito me partió. No era berrinche. No era teatro. Era miedo. La doctora salió y volvió con otra enfermera. Necesitamos estudios ya. Puede ser grave. Me firmaron papeles. Me preguntaron si autorizaba. Yo dije que sí a todo, aunque las manos me temblaban tanto que la pluma se me cayó 2 veces. Mientras lo preparaban, Mateo me tomó la muñeca. Mamá. Aquí estoy, mi amor. No le digas a papá que vine. Se me congeló la sangre. ¿Por qué? Mateo bajó los ojos. Se va a enojar. Yo quise preguntarle más, pero la enfermera me pidió salir. Me quedé en el pasillo con el corazón golpeándome las costillas, mirando la puerta cerrada, escuchando pasos, camillas, gente llorando, teléfono sonando. Entonces Rodrigo me llamó. 1 vez. 2. 5. No contesté. A los 20 minutos, la doctora salió. Ya no tenía la misma cara. Señora Laura, su hijo necesita atención inmediata. Hay inflamación severa y señales de golpe interno. ¿Golpe interno? Sentí que el hospital se me movía. ¿Se cayó? No que yo sepa. La doctora respiró hondo. Necesito que entre conmigo. Hay algo que debe ver. Me llevaron a una sala pequeña. Mateo estaba acostado, con los ojos llorosos y la playera levantada. Y ahí lo vi. No era solo la pancita hinchada. No era solo el dolor. Tenía moretones amarillos y morados bajo las costillas. Marcas viejas. Marcas nuevas. Marcas en forma de dedos. Me tapé la boca para no gritar. Mateo, ¿quién te hizo esto? Mi hijo empezó a llorar sin sonido. La enfermera le acarició la cabeza. Tranquilo, campeón. Aquí nadie te va a regañar. Pero él no me miraba. Miraba la puerta. Como si esperara que Rodrigo entrara en cualquier momento. La doctora habló bajito. Señora, esto no parece un accidente. Tenemos que activar protocolo. No, dijo Mateo de pronto, con una voz chiquita. Si llaman a la policía, mi papá va a decir que fue mi culpa. Se me rompió el alma. ¿Tu papá? Mateo cerró los ojos. Y antes de responder, se escuchó un golpe fuerte en la puerta del pasillo. La voz de Rodrigo retumbó detrás del vidrio. Laura. Abre la puerta. Sé que estás ahí con el niño. Mateo se encogió en la camilla.
La doctora se puso frente a nosotros. La enfermera tomó el teléfono. Y mi hijo, temblando, me apretó la mano y susurró. Mamá, no fue porque me porté mal. Fue porque escuché lo que papá estaba planeando hacerte. El mundo se me quedó en silencio. Sentí que el aire desaparecía del cuarto mientras Mateo lloraba abrazado a mi brazo. ¿Qué escuchaste, mi amor? Pregunté con la voz rota. Afuera, Rodrigo seguía golpeando la puerta. Laura. No hagas un drama. El niño está manipulándote. La doctora hizo una seña y 2 guardias de seguridad caminaron hacia el pasillo. Mateo empezó a temblar más fuerte. Papá pensó que yo estaba dormido, susurró. Pero lo escuché hablando por teléfono. Yo sentí un nudo helado en el estómago. ¿Hablando con quién? No sé, un hombre. Tragó saliva. Dijo que ya no podía seguir contigo, que estabas arruinándole la vida, y que si te quitaba la casa, tú no tendrías a dónde ir. La doctora me miró de inmediato. Yo apenas podía respirar. ¿Y luego qué pasó? Mateo bajó la mirada. Entró a mi cuarto, y me preguntó si había escuchado algo. Se hizo un silencio horrible. Yo le dije que no. Sus labios comenzaron a temblar. Pero él dijo que yo mentía. La enfermera se llevó la mano a la boca. Y después, me pegó. Sentí una punzada tan fuerte en el pecho que tuve que apoyarme en la pared. Toda mi vida con Rodrigo pasó frente a mis ojos. Los gritos. Las humillaciones. La manera en que me hacía sentir inútil. Las veces que Mateo quería abrazarme y Rodrigo decía. Déjalo. Los hombres no lloran. Las veces que mi hijo se quedaba callado cuando su padre entraba a la casa. Yo había pensado que Rodrigo era duro. Estricto. Frío. Pero no esto. Nunca esto. Afuera se escuchó otro golpe violentísimo. Abraham. Mateo soltó un grito pequeño y escondió la cara en mi vientre. La doctora habló firme. Señora Laura, voy a ser muy clara. Su hijo tiene lesiones compatibles con maltrato físico. Y por cómo reacciona, hay miedo severo. Usted y él no pueden regresar con ese hombre esta noche. Las piernas me fallaron. Porque en el fondo, yo ya lo sabía. Solo que había pasado años inventando excusas para no verlo. Está estresado. Tuvo una infancia difícil. No quiso decir eso. Mentiras. Mentiras que me repetí hasta poner a mi hijo en peligro. La enfermera regresó rápido. Seguridad ya lo detuvo en recepción. Está alterado. Mateo abrió los ojos de golpe. ¿Está enojado? No puede entrar aquí, le aseguró ella. Pero mi hijo seguía aterrado. Y eso me destruyó más que cualquier golpe. Porque un niño de 10 años no debería conocer ese miedo. La doctora se sentó frente a mí. Necesito preguntarle algo importante. Y necesito que sea honesta. Asentí, llorando. ¿Su esposo también la agrede a usted? Abrí la boca. Pero las palabras no salían. Entonces recordé la noche que Rodrigo me empujó contra la cocina porque la cena estaba fría. La vez que me apretó la muñeca tan fuerte que me dejó marcas. La vez que rompió mi celular porque hablé con mi hermana. Y lo peor. La vez que Mateo se metió entre nosotros llorando. No le pegues a mamá. Yo no respondí. No hacía falta. La doctora entendió todo con mis ojos.
Vamos a ayudarlos, dijo suavemente. En ese momento entró una trabajadora social. Traía una carpeta y una mirada tranquila. Laura, la policía ya viene en camino. Pero antes necesito preguntarte algo. Me tomó la mano. ¿Quieres proteger a tu hijo? Miré a Mateo. Tenía la carita húmeda, el cuerpo encogido y los ojos llenos de culpa. Culpa. Como si creyera que todo aquello era su responsabilidad. Y ahí entendí algo que me rompió por dentro. Mi hijo había soportado golpes para protegerme a mí. Porque Rodrigo no quería que Mateo hablara. Porque mi niño había escuchado algo peligroso. Y porque el monstruo con el que yo dormía estaba dispuesto a destruirnos a los dos. Entonces respiré profundo por primera vez en años. Y dije las palabras que jamás pensé decir. Sí. Voy a denunciarlo. Afuera, los gritos de Rodrigo empezaron a mezclarse con voces de policías. Mateo levantó la cabeza lentamente. ¿Ya no vamos a volver a casa? Lo abracé tan fuerte que sentí su corazón latiendo desbocado. Y con lágrimas cayéndome hasta el cuello, le respondí. No, mi amor. Entonces, ¿ya no nos va a pegar? Y con lágrimas cayéndome hasta el cuello, le respondí. Cerré los ojos. Porque esa pregunta jamás debió existir en la boca de un niño. Le besé la frente. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de la respuesta. Nunca más. Rodrigo fue arrestado esa misma madrugada. Debió existir en la boca de un niño. Yo lo vi desde la ventana del hospital. Madrugada. Debió existir en la boca de un niño. Seguía gritando. Amenazando. Diciendo que todo era una mentira. Que yo le estaba lavando el cerebro a Mateo. Pero ya nadie le creía. Ni los policías. Ni la doctora. Ni yo. Mateo dormía sedado cuando un oficial se acercó a mí con una libreta en la mano. Señora Laura, encontramos algo importante en el teléfono de su esposo. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? La mujer dudó un segundo. Mensajes. Audios. Conversaciones sobre dinero y propiedades. Me quedé inmóvil. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? La oficial respiró hondo. Su esposo estaba planeando irse del país. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Qué? Y aparentemente quería dejar todas las deudas y problemas legales a su nombre. No entendí. No al principio. Hasta que la oficial sacó unas hojas impresas. Mi firma estaba en ellas. O al menos, una copia. Documentos de préstamos. Transferencias. Autorizaciones. Todo firmado por mí. Pero yo jamás había visto esos papeles. Sentí náuseas. Eso es falso. Lo sabemos, respondió ella. Pero alguien intentó hacerlo parecer legal. Mi mente empezó a unir piezas. Las veces que Rodrigo insistía en que firmara rápido. Las veces que escondía documentos cuando yo entraba. Las llamadas que cortaba apenas me veía. Insistía en que firmara rápido. Todo era real. Todo. La oficial bajó la voz. Creemos que su hijo escuchó parte de ese plan. Entonces recordé las palabras de Mateo. Fue porque escuché lo que papá estaba planeando hacerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi niño no había sido golpeado por portarse mal. Había sido castigado por saber demasiado. En ese momento la puerta de la habitación se abrió despacito.
Mateo estaba despierto. Pálido. Con el suero colgando de su brazo. Mamá. Corrí hacia él. Aquí estoy, mi amor. Él me miró asustado. ¿Papá va a venir? No. ¿Seguro? Le acaricié el cabello. Sí. Ya no puede hacernos daño. Pero Mateo no lloró. Eso fue lo peor. Los niños deberían llorar. Enojarse. Buscar consuelo. Pero mi hijo solo parecía agotado. Como si hubiera pasado años cargando miedo. La trabajadora social regresó unas horas después con una mochila azul. Conseguimos ropa y algunas cosas para Mateo. Mi hijo abrazó la mochila como si fuera un tesoro. Y ahí me di cuenta de algo devastador. Había aprendido a vivir listo para escapar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada junto a la cama viendo las máquinas del hospital parpadear. Hasta que escuché a Mateo hablar dormido. Muy bajito. No le pegues a mamá. Sentí que me rompía completa. Lloré en silencio para no despertarlo. Porque entendí que aunque saliéramos de ese hospital, el miedo seguiría viviendo dentro de él. A la mañana siguiente llegaron 2 detectives. Uno de ellos puso una grabadora sobre la mesa. Necesitamos hacerle unas preguntas a Mateo, pero solo si él se siente cómodo. Mateo se puso rígido apenas los vio. Yo le tomé la mano. No tienes que hablar si no quieres. Él me miró. Después miró a los detectives. Y preguntó algo que hizo que todos bajaran la cabeza. Si digo la verdad, mi papá va a morir. La detective se acercó despacio. No, campeón. Pero necesitamos protegerte. Mateo tragó saliva. Y empezó a hablar. Nos contó que Rodrigo llevaba meses cambiando. Que se encerraba en el garaje haciendo llamadas. Que gritaba solo. Que tomaba alcohol escondido. Y que una noche dijo algo horrible. Algo que Mateo nunca olvidó. Tu mamá me va a dejar pobre. Después de eso comenzaron los golpes. Primero accidentales. Un empujón. Un jalón. Un golpe en las costillas jugando. Luego castigos. Luego amenazas. Y finalmente, el terror. Me dijo que si hablaba, tú te quedarías sola y triste para siempre. Yo ya no podía respirar de tanto llorar. La detective apagó la grabadora lentamente. El cuarto quedó en silencio. Hasta que ella recibió una llamada. Contestó. Escuchó unos segundos. Y su expresión cambió por completo. ¿Qué pasó? Pregunté aterrada. Ella guardó el teléfono. Y dijo unas palabras que hicieron que todo empeorara todavía más. Acabamos de revisar el garaje de su casa. Se me heló el cuerpo. Y... La detective me miró fijamente. Encontramos algo enterrado bajo el piso de cemento. La detective tardó varios segundos en hablar. Yo sentía el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Qué encontraron? Pregunté. Ella miró a su compañero antes de responder. Documentos. Dinero escondido. Y varias cajas con objetos personales suyos. Fruncí el ceño. Míos. Pasaportes, actas, copias de seguros, incluso fotografías rotas. Sentí un escalofrío. Rodrigo había estado preparándolo todo. No era un arranque.
No era una pelea de matrimonio. Era un plan. Un plan frío. Calculado. Y mi hijo lo había descubierto por accidente. La detective respiró hondo. También encontramos una computadora portátil. El departamento de fraude ya la está revisando. Yo apenas podía procesar nada. Mateo seguía abrazado a mí mientras escuchaba en silencio. Entonces preguntó algo bajito. ¿Papá nos odiaba? Esa pregunta atravesó el cuarto como un cuchillo. Yo le acaricié el cabello. No, mi amor. Pero me detuve. Porque no iba a seguir mintiéndole. No después de todo. Respiré profundo. Tu papá estaba enfermo por dentro. Y convirtió su enojo en daño. Pero nada de esto fue culpa tuya. Mateo rompió a llorar. Por primera vez desde que llegamos al hospital. Lloró con el cuerpo entero. Como un niño. No como alguien que llevaba años sobreviviendo. Y yo lloré con él. La semana siguiente fue un infierno. Declaraciones. Papeles. Policías entrando y saliendo. Trabajadoras sociales. Exámenes médicos. Descubrieron que Mateo tenía una pequeña fisura en una costilla que nunca fue tratada. Moretones de distintas fechas. Lesiones antiguas. Cada resultado era una puñalada para mí. Porque mientras yo intentaba mantener la familia unida, mi hijo estaba siendo destruido en silencio. Rodrigo quedó bajo investigación por violencia familiar, fraude y falsificación. Pero lo peor vino después. Mi hermana apareció un día en el hospital con el rostro blanco. Laura, hay algo que debes ver. Me entregó su teléfono. Era un video de una cámara de seguridad de la casa. La fecha era de 2 semanas antes. En el video aparecía Rodrigo entrando al cuarto de Mateo de madrugada. Mi hijo estaba dormido. Rodrigo empezó a revisar desesperadamente debajo de la cama. Luego despertó a Mateo jalándolo del brazo. Aunque no había audio, podía leerse perfectamente sus labios. ¿Qué escuchaste? Mateo negó llorando. Entonces Rodrigo lo golpeó en las costillas. Yo grité. Literalmente grité en medio de la habitación del hospital. La enfermera tuvo que sostenerme porque sentí que las piernas desaparecían. Mateo empezó a llorar al verme así. Perdón, mamá, perdón. Y eso me terminó de romper. Porque seguía creyendo que él tenía que pedir perdón. Lo abracé fuerte. Tan fuerte como si quisiera protegerlo de todos los años que no pude hacerlo. No, mi amor. Perdóname tú a mí. Esa noche entendí algo terrible. El abuso nunca empieza con un golpe. Empieza con el miedo. Con las humillaciones pequeñas. Con el control. Con hacerte creer que exageras. Que estás loca. Que todo es culpa tuya. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapada. Yo pensé que aguantar era ser fuerte. Pensé que soportar era proteger a mi familia. Pero no. A veces quedarse destruye más que irse. 3 meses después, Mateo y yo dejamos oficialmente aquella casa. Nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de una escuela nueva. No era grande. No tenía jardín. Pero tenía algo que nuestra antigua casa jamás tuvo. Paz. Las primeras noches Mateo dormía con la luz encendida. Se despertaba asustado si escuchaba pasos en el pasillo. A veces corría hacia mí solo para comprobar que yo seguía ahí.
Y cada vez que eso pasaba, yo lo abrazaba sin decirle que ya era grande. Porque los niños heridos no necesitan dureza. Necesitan sentirse seguros otra vez. Poco a poco empezó a cambiar. Volvió a dibujar. Volvió a reír. Volvió a comer sin miedo. Un día llegó de la escuela con una sonrisa enorme y me enseñó un papel. Había escrito una redacción titulada Mi héroe. Pensé que hablaría de algún futbolista. Pero cuando empecé a leer, las lágrimas me nublaron los ojos. Mi héroe es mi mamá porque un día tuvo miedo, pero aún así me salvó. Lloré como nunca. Porque entendí que no hacía falta ser perfecta para salvar a alguien. A veces basta con decidir detener el dolor. Meses después, durante la audiencia final, Rodrigo evitó mirarnos. Ya no parecía poderoso. Ni aterrador. Solo vacío. El juez dictó orden de restricción permanente y perdió todo derecho de acercarse a Mateo. Cuando salimos del tribunal, mi hijo me tomó la mano. ¿Ya terminó? Lo miré bajo el sol de la tarde. Y por primera vez en años, sentí esperanza. Sí, mi amor. No porque las heridas desaparecieran, sino porque ya no íbamos a seguir viviendo dentro de ellas. Corazón roto, enseñanza final. Muchas veces el peligro no viene de extraños. Viene de las personas que aprenden a esconder el daño detrás de una sonrisa, una excusa o un carácter difícil. Y el silencio puede ser más peligroso que cualquier golpe. Si alguien te hace sentir miedo constantemente. Si tus hijos tiemblan cuando escuchan una puerta abrirse. Si pasas la vida justificando el dolor. Eso no es amor. El amor no humilla. No amenaza. No lastima. Y pedir ayuda no te hace débil. Te hace valiente. Destello, si esta historia te conmovió, únete al canal para más relatos impactantes, reflexiones y finales que dejan huella.